Es un gran privilegio estar aquí. También es un consuelo, porque muchas veces cuando usted va a un lugar y vas a enseñar en algo como la masculinidad bíblica, te das cuenta de que te gustaría tener 10 sesiones. A lo largo de cada día por 10 días hay tanto de qué hablar. Mi consuelo está en esto, en que muchos de ustedes están en este lugar. Y solo me gustaría decir de lo que yo conozco de mis años aquí. Caballeros, si no puedes crecer aquí, no sé en dónde crecerías. Nunca he visto a tantos. He visto hombres piadosos por todo el mundo, pero nunca he visto a tantos hombres congregados con un solo propósito en ningún otro lugar en el mundo, con un entendimiento firme, claro, de, ¿cómo lo digo?, de la inspiración de la Escritura, la inerrancia de la Escritura, la infalibilidad de la Escritura, pero lo más importante, la suficiencia de la Escritura. Entonces, si estás en esta iglesia o estás en otra iglesia de una fe semejante, realmente necesitas aprovechar, porque hay tantos hombres por todo el mundo, hombres buenos, hombres salvos, a quienes se les hace tan difícil encontrar un lugar en donde se puedan congregar y crecer. Recuerda, a quien mucho se le haya dado, más se le pedirá. Ahora, cuando estoy en un lugar así, no tengo que pensar en, bueno, muy bien, voy a entrar a la teología del asunto, porque yo sé que aquí, en este lugar, hay teólogos ante cuyos pies yo me sentaría. Lo que quiero hacer es alentar y exhortar y reprender. Quiero que se despierten. Quiero que se despierten para que vean su llamado, pero sobre todo que vean al que los llamó, que vean todo lo que está en juego, caballeros. No habría hecho lo que he hecho durante las últimas más de 30 años, si fuera mejor entregar tu vida aquí, si fuera mejor tu vida aquí en la tierra, pero esto es cuestión de vida o muerte, cielo, infierno, de la eternidad, cuestión de la eternidad. Quiero ver eso. Vamos a avanzar a lo largo de diferentes secciones de la Escritura, porque quiero exhortarlos en áreas específicas. Así que comencemos. En primer lugar, vayamos al pasaje que se mencionó aquí ya, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ustedes viven entre dos mundos en un sentido. Ustedes no son de este mundo, pero están en este mundo. Y la obra del Espíritu Santo adentro de ti te hace contrario a este mundo y hace que el mundo sea contrario a ti. Debes entender eso, que vives detrás de las líneas del enemigo. Este es un lugar extremadamente difícil. Eres llamado a creer en una realidad más grande que no puedes ver, pero constantemente eres bombardeado por las cosas que puedes ver. Y aunque has sido regenerado, hay todavía esta carne, este residuo de naturaleza caída que está en ti, contra la que tienes que pelear, que puede ser atraída por la tentación. No tienes que reconocer que estás en medio de una batalla. Es como dijo un erudito hace muchos años atrás: el mundo está en guerra y estamos en guerra, y si hay un momento de paz es porque todo el mundo está recargando. Pero esa es la vida cristiana. Tantas personas están predicando que los hombres deben estar cómodos. No,
Toda persona que es piadosa en este mundo será perseguida. Toda persona que escoge ser piadosa en este mundo debe constantemente nadar contra corriente. Debe pelear contra principados, potestades y dominios. Esto no es un lugar fácil y no debe serlo. Y en un sentido, me da gusto que no lo es. Dices, ¿qué quieres decir? Hay algo en mí que desea pelear. No me molesta morir, nada más que no quiero morir como un perro. Simplemente no quiero morir como una rana pasiva que ha sido colocada en una olla y gradualmente el agua está calentándose hasta que no puede entender, ni siquiera puede percibir que está siendo hervido hasta la muerte. No quiero salir sin pelear y no quiero ir al cielo sin cicatrices. No quiero ir al cielo sin cicatrices. No quiero ganarme el cielo, no me puedo ganar el cielo. Me glorío en el hecho de que el cielo es gratuito. Me glorío en el hecho de que solo hay un héroe en la historia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me glorío en eso. Sin embargo, al mismo tiempo, debido a quién es Él y debido a que Él me ha colocado en un lugar en donde tengo una oportunidad de pelear, quiero pelear por Él. Y dices tú, oh, sí, hermano Pablo, pero la Gran Comisión. No estoy hablando de la Gran Comisión. Estoy hablando de la pelea de la fe. Estoy hablando de la pelea por la santidad. Estoy hablando de pelear por morir al amor propio y entregarme de manera abnegada a mi novia, a mi esposa. Estoy hablando de irme a acostar cansado cada noche porque he estado viviendo para servir a mis hijos. Estoy hablando de hacer a un lado todas los trucos y juegos torpes y las cosas torpes, los hombres de 60 años, haciéndolas a un lado. No necesito vacaciones, no necesito juguetes, solo quiero vivir para Él en lo práctico de mi vida. A eso somos llamados. ¿Piensas que el único que le va bien es al hombre que va al campo misionero? No, cuando alguien me pregunta, oye hermano Pablo, ¿cómo puedo orar por ti? Siempre digo lo mismo. Ora porque ame a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Cualquier persona puede ser quemado en la estaca, es heroico, pero vivir diariamente caminando en obediencia simple a Dios, mientras que todo el infierno viene contra ti para detenerte. Estamos en este mundo y somos llamados no a amarlo, pero vas a amarlo. A menos de que seas cristiano, a menos de que verdaderamente eres regenerado, vas a amar este mundo y vas a odiar a Dios. Y la única manera en la que eso va a cambiar es si Dios ha cambiado tu corazón mediante el Evangelio. Si estás aquí el día de hoy para estudiar acerca de ser un buen hombre, pero no estás reconciliado con Dios, mediante la fe en Jesucristo, nada de esto funciona. Debemos ser cambiados por el Evangelio. Pero suponiendo que muchos de ustedes son cambiados por el Evangelio, ahora deben entender algo. Debemos cultivar nuestra fe. Debemos cultivar el conocimiento. Debemos cultivar un entendimiento correcto de Dios. Debemos cultivar la mente de Cristo. Debemos comenzar a ver como Dios ve. ¿Y cómo sucede eso? Mediante el estudio de la Escritura. La única manera en la que vas a crecer en tu odio hacia este mundo es crecer en tu amor por Dios. Y la única manera en la que algo de eso va a pasar es si dejas de estar haciendo a un lado la palabra de Dios como si fuera algo innecesario para tu vida. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta es la parte a la que quiero ir. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y los deseos de la carne, la vanagloria de la vida,
no es del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos. Ahora, esto podría ser un verbo medio aquí. El mundo está pasando. En cierta manera, está flotando. Pero también podría ser pasivo. El mundo está siendo empujado. Y Dios ya ha juzgado el mundo. Y está siendo empujado hacia afuera, de tal manera que cuando llegamos al libro de Apocalipsis no hay lugar que se encuentra para él. El cielo y la tierra huyen de él. Está siendo empujado hacia afuera. Con frecuencia, tú vas a museos antiguos y ves libros antiguos y ves a monjes que están ahí y que están deteniendo, monjes que están ahí viendo un cráneo y piensas, eso se ve oscuro. Sí lo es, pero necesitas entender lo que realmente está pasando ahí. Es la contemplación de la mortalidad. No es solo ver un cráneo. ¿Sabes lo que está haciendo? Está viéndose a sí mismo. Ese monje sabe que este seré yo en el abrir y cerrar del ojo. Hombres fuertes envejecen y los hombres mayores mueren. Sí, los hombres fuertes mueren. Los hombres que son genios mueren. Los hombres fuertes se debilitan y mueren. Todos los hombres mueren. ¿Realmente has entendido como hombre esto? No quiero decir solo estar jugando y te has reído y contado una broma de esto. ¿Te has sentado y realmente has pensado en esto? Vas a morir. Y todo aquello para lo que vives afuera de la voluntad de Cristo va a quemarse. Todo. Dices, bueno, pero no soy un misionero y no soy un predicador. Si estuvieras en esta iglesia, sabes la realidad. No digas eso. Puedes ser un policía y ser un policía en todo momento de tu vida para la gloria de Dios y tienes que servir. Puedes ser un doctor, puedes ser alguien que escarba, puedes trabajar en construcción, entonces no juegues ese juego. No importa quiénes somos, un misionero en el Congo o un trabajador en construcción ahí en la autopista. Si conocemos a Cristo y Cristo nos conoce a nosotros, ya no existe la visión entre secular y religioso en nuestra vida. Todo es religioso para Él y lo toma como servicio para Él. Una de las cosas que más cambian la vida que yo he experimentado, y lo experimenté antes de que me convertí, de hecho, es una de las cosas que llevó a mi conversión. Mi padre, yo muchas veces tenía miedo de él. Él era alto, él era fuerte, él era bueno. Yo quería ser como él en tantas maneras. Y estábamos corriendo ahí, colocando con alambre una reja para los caballos. Y uno estaba de un lado de la reja y el otro, y vas jalando el alambre con un rollo de alambre. Y estábamos hablando de una temporada que venía de básquetbol, de baloncesto y todo tipo de cosas. Y de pronto vi hacia abajo y lo oí gritar. Y sentí que se cayó el alambre, se cayó, y lo vi hacia abajo y estaba muerto. Me di cuenta en ese momento que no importaba si era como mi padre. Nunca pensé que sería como él. No importa, él está muerto. Fuerte como él y murió, valiente como él y murió. Exitoso y murió, inteligente y murió. Te enamoras, la pierdes al final. Necesitas contemplar, necesitas hacerte a un lado, quitar
los medios masivos de comunicación y contemplar tu propia muerte y contemplar todo aquello en lo que has invertido. ¿En dónde están tus inversiones? Cuando yo estaba en la Universidad de Texas, tuve que estudiar muchas cosas diferentes para mi licenciatura, economía, finanzas, todo tipo de cosas, ingeniería, todo. Y me acuerdo, después de que me convertí en cristiano, algunos de mis amigos estaban diciendo, ¿qué estás haciendo? Y yo dije, no estoy haciendo nada de lo que no se me enseñó en clase. Y todos sabían que era una universidad anticristiana. Y dijeron, ¿qué quieres decir? Bueno, acuérdate, no he dejado de invertir. Simplemente he cambiado, así como en la bolsa de valores. He intercambiado. No voy a invertir en este lugar ya porque seriamente creo que va a quemarse y todo se va a quemar en él. Y el que se firma ahí, el que firma como aval ahí, también te va a llevar por todo lo que tienes. Solo estoy cambiando. ¿En dónde estoy invirtiendo? ¿En dónde estás invirtiendo tú? ¿En dónde? ¿Estás invirtiendo en tu propia piedad? ¿Cuánto tiempo al día estás invirtiendo en tu propia piedad? Porque la necesidad más grande de tu esposa es un marido nuevo, un mejor tú. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en tu esposa? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en la piedad de tus hijos y en la intercesión por ellos? ¿Cuánto estás invirtiendo en tu iglesia local? Nunca olvides esto en la oración del Señor, cuando Él dice, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Danos hoy nuestro pan, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y la gente hace todo tipo de comentarios ahí. Dicen, esto es por mí, dame pan por 90 días. ¿Saben cuál es el punto real? ¿Saben lo que está pasando ahí? Tú estás orando de esta manera. Aquí ves el corazón de Cristo. Estás diciendo, Dios, mi única razón para existir, la razón para respirar, es que tu nombre sea santificado, que sea colocado en la categoría totalmente distinta de cualquier otra categoría y honrado sobre cualquier otra categoría. Quiero vivir para eso, para que tu nombre sea santificado, para que tu reino venga, para que tu voluntad sea hecha. Ahora, dame este día el pan de mi día. Señor, no quiero riquezas, no quiero lujo, no necesito nada. Solo dame lo suficiente, abrigo, ropa, alimento, para que pueda entregar mi vida a dedicarme a esas tres cosas por las que oré. Solo dame el sustento que necesito para seguir sirviéndote a ti. Eso es lo que un hombre hace. En la creación, en la comisión de la creación, a Adán se le dice que salga y traiga el reino de Dios, que traiga el dominio de Dios, que sujete todo en el mundo a la voluntad de Dios para la gloria de Dios. Yo creo en un sentido que el llamado a la gran comisión y todo mandato para la familia y todos los mandatos que se nos han dado con respecto a todo aspecto de nuestra vida es una recomisión de eso en un sentido. Debemos salir, debemos someternos. Debemos someter a nuestra familia. Debemos someter al mundo, al reino de Cristo, al reinado de Cristo. Esa es la única razón por la que necesitamos alimento. Es para hacer eso. Dices tú. Porque el mundo está pasando. El mundo está pasando. Y yo estoy muy consciente de que hay tantas personas que yo amo, que amo profundamente, que están pasando junto con el mundo. Están pasando. Quítate, alejaos de mí, nunca os conocí. Apartaos de mí, nunca os conocí. Si tuviéramos tiempo en este momento podríamos ver el libro de Apocalipsis, el juicio del gran trono blanco. Y fueron juzgados por todas las cosas que estaban escritas en el libro. Todas las cosas que estaban escritas en los libros, las cosas que estaban escritas en los libros, por eso fueron juzgados. Como puedes ver, este no es tu hogar, este es un lugar en el que has sido arrojado para estar en una batalla. Por eso vives.
Por eso vives. Ahora, quiero pasar algo más. Quiero que veamos por tan solo un momento este mundo. Y lo primero que quiero hacer es ir a un lugar, a un pasaje extraño ahí en Isaías capítulo 3. Dios está trayendo juicio sobre un pueblo en este pasaje. Dios está trayendo juicio sobre un pueblo. Y Él dice en el versículo 1, Isaías capítulo 3, versículo 1, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. Entonces Él va a quitar esto. ¿Y qué más va a quitar? El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Uno de los actos más grandes del juicio de Dios sobre la gente es cuando Él quita a los hombres nobles del liderazgo. Cuando Él quita a toda la población de hombres nobles, y no hay nada que queda más que hombres débiles sin virtud. Ahora, ¿quién discutirá conmigo el día de hoy y diría, este pasaje no tiene aplicación a los Estados Unidos de América? Viajo por todo el mundo, veo a hombres fuertes, enojados, y muchos de ellos enojados con nosotros. Vengo a casa, veo hombres mayores torpes jugando con juguetes, veo a pequeños niños jugando con juegos de video y veo a la mayoría de la gente ya ni siquiera sabiendo a qué baño deben entrar. Nosotros estamos bajo el juicio de Dios. Observa el versículo 4. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia. Una vez más, este es nuestro mundo. Me ha sorprendido durante los últimos 30 años, especialmente en programas y series. ¿No es sorprendente que los papás, especialmente el papá, siempre es presentado, incluso si él es amable, es presentado como tonto y no entiende nada acerca del mundo, y al final los hijos son los que son los consejeros? Pero ¿sabes una cosa? La mayoría de los hombres cristianos ven cosas así, ni siquiera podrán discernir que eso es un problema. ¿Por qué? No están en la palabra, no están en la palabra, no están con hombres de la palabra, y creo que esas dos cosas son igualmente importantes. Hermanos, lo único que va a evitar que esto pase es la palabra, la palabra, la palabra. Mi esposa en una ocasión estaba enseñando a un grupo de mujeres en Rumania, y finalmente después de 2 días alguien se le acercó y le dijeron, señora, realmente te amamos, estás enseñando, nos ayudas, pero en toda pregunta que hemos tenido, básicamente has dicho solo lo mismo. Necesitas estar en la palabra. ¿Por qué haces eso, señora Washer? Y ella dijo, bueno, porque necesitas estar en la palabra. Lo siento, pero en una manera es maravilloso que no es místico, que no tienes que subir al cielo o llegar al infierno para crecer. ¿No es eso maravilloso que realmente es bastante simple? Lee la palabra, ten comunión con hombres piadosos, ten comunión con tu esposa, ten comunión con tus hijos en torno a la palabra, dejando que la palabra... ¿No es maravilloso que es así de simple y no es terrible? ¿Cómo vamos a rendir cuentas en ese día final? ¿Por qué era tan simple? No dije que era fácil, pero simple. No hay misterio en esto. No hay conocimiento esotérico que necesitas en la palabra.
Ahora, observe el versículo 5. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. ¿No es esa nuestra sociedad en la actualidad? ¿No es eso exactamente en donde vivimos ahora? Observa el versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él. Ahora, la mayoría de la gente cuando lee esto piensa, sí, mujeres impías gobernando a hombres. Pero hay dos posibilidades aquí. Uno tiene que ver a alguien una sería como Jezebel, que fue una mujer impía, que buscó usurpar la autoridad y todo lo demás. Y por otro lado también está Débora. Débora en cierta manera es difícil de explicar porque ella fue levantada más bien como líder, tratando de entender toda la luz de la Escritura. Es mi opinión que Débora fue levantada como una reprensión para los hombres, en contra de los hombres. Y no tuvo culpa ella. Y ¿sabes tú cuántas? Escúchenme, jóvenes, ¿saben ustedes? Viajo por todos lados, aún aquí. Escúchenme, jóvenes, incluso en mi propia iglesia. ¿Saben cuántas jóvenes entre la edad de 25 y 35 años? Mujeres jóvenes, inteligentes, piadosas, fuertes, capaces. Y dices, y preguntan, ¿vamos a ser solteras toda la vida? Nuestra única opción es ser soltera toda nuestra vida, porque encomendar nuestras vidas a niños de nuestra edad, que cuando tienen un poquito de dinero van y compran un par de tenis nuevos o un nuevo videojuego. ¿Qué debemos hacer?, preguntan ellas. Hermanos, los chinos dicen que no hay alumnos malos, sino maestros malos. ¿Qué tipo de legado recibieron? Algunos de ustedes se están riendo. ¿Qué tipo de legado has vivido? ¿Qué has hecho? No voy a ponerme de pie aquí y maldecir las tinieblas y burlarme de una generación más joven. No lo voy a hacer. Porque cuando ves en Israel una generación fue creada, levantada, que no conocía al Señor. ¿Y quién tuvo la culpa? La culpa fue de la generación anterior. Sí, ustedes quizás están jugando, quizás no todos han jugado videojuegos, pero muchos de ustedes han perdido tanto tiempo haciendo las cosas más torpes, absurdas, de las cuales han superado los hombres. Hermanos, les digo, es algo muy importante que yo aprendí, que mi vida, si yo fuera al ataúd, que hubiera entregado mi vida y que la vida debe ser difícil. Eso es, el sacrificio personal duele. No tiene que ver conmigo. Dices, entonces es acerca de Cristo. Cuidado con la teología de la gloria. Tiene que ver con Cristo. Pero si no va más allá de eso, las palabras que dicen no son nada más que un medio. Todo tiene que ver con mi esposa. Todo tiene que ver con mis hijos. Y todo tiene que ver con mi iglesia. Y después todo tiene que ver con los escogidos de Dios que todavía tienen que oír el Evangelio para ser salvos. En eso consiste todo. En eso consiste realmente todo. Sé que conozco a hombres profesionistas en esta iglesia y conozco a hombres profesionistas en otros lugares en el mundo que son extremadamente profesionales, están muy ocupados, pero le evangelizan a más personas en una semana de lo que yo hago en 6 meses, mediante sus profesiones, trabajo, tienen estudios bíblicos, alientan, quizás no hacen eso, quizás no tienen el don de enseñanza, pero vas a su casa y ves a sus hijos y a sus esposas. No están concentrados en ganar algo en este mundo, solo están usando lo que Dios les ha dado para servir en esos círculos concéntricos de preocupación. ¿Y qué quiero decir con eso? Así es como yo he ordenado mi vida. Está basado en un libro de evangelismo que fue escrito hace unos 40 años atrás por un hombre muy piadoso. Círculos concéntricos de preocupación, lo tomé y lo adapté un poco. En medio de ese círculo estoy yo. Dices tú, oye, eso no soy muy cristiano. Bueno, lo es.
¿Y qué estoy diciendo? Cuando digo que en medio de ese círculo estoy yo, lo más importante, lo mejor que puedo hacer por este mundo es ser un mejor Paul Washer. ¿Y qué significa eso? Buscar ser más conformado a la imagen de Cristo. Si no comienzo conmigo, en la palabra y renovando mi mente, nada más funciona. Nada más funciona. Entonces, en primer lugar, como hombres, ¿qué hacemos para combatir contra esto? ¿Qué hacemos? En primer lugar, nuestra primera gran meta debe ser conformados a la imagen de Cristo en nuestra virtud. No es sorprendente que los requisitos para un anciano son casi exclusivamente virtud. Y dices, bueno, no soy un anciano, no me tengo que preocupar por eso. Bueno, tienes que entender que en esa lista en Tito 1 y 1 Timoteo 3, lo que él básicamente está diciendo es esto: un anciano debe ser un cristiano maduro, y así es como un cristiano maduro se ve. Así es como todo mundo necesita ser un cristiano maduro, y así se ve un cristiano maduro. La virtud para crecer en conformidad de Cristo comienza al cultivar la mente de Cristo en la palabra de Dios y en crecer. Si no sabes nada de los principios del matrimonio y eres un hombre que caminas lleno del Espíritu Santo, dando el Espíritu Santo, vas a estar bien en tu matrimonio. Ahora necesitas ambas cosas, pero uno sin el otro simplemente no funciona. Y entonces esa es la primer concentración, el área de concentración en la que tienes que estar pensando. Necesito ser una herramienta limpia, útil, una herramienta exacta. Y después, a partir de ahí, ¿cuál es nuestra preocupación más grande? Tu esposa. Tu esposa. Ella, su piedad, su santificación, la prosperidad de ella como persona. Que ella florezca, tu esposa. Que ella cerca de mí. Bueno, muy bien, tú mueres, ese es tu trabajo. Tú dices, bueno, no me gusta eso. Entonces no estés ahí golpeándote el pecho como un gorila y diciendo, soy un hombre. Porque un hombre es alguien que muere a sí mismo por su esposa, porque Jesús no fue un hombre, Él fue el hombre. Y se lo seguimos a Él. Y entonces entregas tu vida a tus hijos. Bueno, pensé que los niños eran primero. Bueno, ahí está tu problema. Lo mejor que puedes hacer para tus hijos, caballeros, es amar a su mamá. ¿Y sabes por qué tantas mujeres tienen problemas con sus nueras? Porque es tu culpa. Sin embargo, el pecado tiene muchas consecuencias. Entonces, como marido, tú descuidas a tu esposa, descuidas la intimidad, el afecto, de crecer como amigos, y descuidas todas estas cosas, y entonces tu esposa necesita eso. Es una mujer fiel, ella no va a cometer adulterio, pero ahora la has forzado a buscar a alguien más y lo encuentra en sus hijos. Y sus hijos comienzan a proveer para ella todo el afecto que ella no está recibiendo de su marido, y después, cuando otras personas vienen para quitar a sus hijos, no puedes soportarlo. Y es tu culpa. Es mi culpa. Como puedes ver, la obediencia y los mandatos de Dios es ver algo en Hebreos 10, tomando Hebreos 10 y viendo cómo la Biblia entera es entrelazada en ese capítulo. Es simplemente impresionante en Hebreos 10, y tienes que ver que todo aspecto de nuestra vida, todo está entrelazado. Y si hay un hilo que se suelta aquí, todo lo demás comienza a descoserse. Entonces, ese círculo concéntrico de preocupaciones, entregarme a mi esposa y entregarme a mis hijos, y después entregarme a la gente de Dios, al pueblo de Dios, y después entregarme al mundo, en el sentido de compartir con ellos el Evangelio de Jesucristo. Entonces, vean lo que tenemos aquí, hermanos, vean lo que tenemos. Este es el mundo en el que vivimos. Ahora, quiero ir a otro. Acompáñame por un momento a Jeremías, capítulo 12, versículo 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Jeremías ha sufrido. Estamos al principio del libro sufrió.
Estamos aquí al principio del libro, el Ora, una especie de oración de queja, capítulo 12. ¿Y saben lo que Dios les dice? Jeremías, si piensas que esto está mal, pues abróchate el cinturón, abróchate el cinturón. En el último año hemos visto que hay mucha oscuridad en las reglas que se están emitiendo. Y simplemente en un año hemos visto un cambio en nuestra sociedad y hemos visto un cambio en la sociedad y en la actitud del gobierno hacia la iglesia. Y todo el mundo está diciendo, persecución, persecución, abróchense el cinturón, abróchense el cinturón. Esto no es nada. Pero caballeros, este es un texto que yo creo, en el que pienso con respecto a mí mismo. No necesito verlos a ustedes, me puedo ver en el espejo. Veo las dificultades que he tenido a lo largo de la vida. Y sabes, algunas veces piensas que tus dificultades son tan grandes hasta que conoces a otra persona. Y constantemente me estoy preguntando, Paul, si has corrido con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Paul, si ataques, calumnias y Twitter y Facebook y todas estas cosas que la gente hace, si todo eso te molesta, te debilita en las rodillas, ¿cómo vas a morir en la estaca? ¿Cómo vas a ir a la cárcel? ¿Cómo va a ser cuando? ¿Quién sabe? Otra manera en la que podemos ver esto es, conozco a personas con las que trabajo en contextos de tribus, trabajé 13 años con los chinos, algunos de mis amigos más cercanos en China, y veo las cosas que enfrentan en Myanmar, nuestros hermanos ahí, diferentes lugares por todo el mundo, y yo veo cuán poco apoyo tienen. Y nunca estudiaron en un maravilloso seminario, sin embargo, verlos estar firmes en contra de todo, jugándose la vida. Y yo me veo a mí misma y digo, ¿en serio? Alguien dice, bueno, es difícil estudiar la Biblia, ¿en serio? Bueno, sabes, es difícil ser disciplinado para ir, por ejemplo, a una especie con un pacto, hacer un pacto con unos hombres y crecer juntos. Sí, es difícil, ¿en serio? Permíteme darte un poco de Kleenex para que te limpies los ojos. ¿En serio? Entonces, si no podemos correr con los de a pie, ¿cómo vamos a contender con los caballos si en la tierra de paz caemos? Ahora, sé que el asunto del COVID ha tenido efectos devastadores en las familias y hombres y demás, pero honestamente, simplemente tener que pasar más tiempo en casa te ha convertido en un alcohólico. Tener que pasar un poco más de tiempo en casa te ha hecho estar enojado con tu esposa. ¿Qué vas a hacer cuando tengas que pasar un poco de tiempo en una celda en la cárcel? ¿En serio? Bueno, ¿sabes que es tan difícil crecer? Hermanos, como dije, si es difícil crecer aquí, entonces no debes irte de aquí porque empeora en muchos otros lugares. Les puedo decir eso. Esto es algo importante y creo que todo predicador ha visto este texto muchas veces en su vida. Si crees que esto es difícil, y lo que es sorprendente es que él no dice, ¿piensas que esto es difícil? Realmente no lo es. Él dice, ¿crees que esto es difícil? Abróchate el cinturón, porque va a empeorar mucho más de lo que puedes imaginar. Pero a lo largo de este libro entero, a Jeremías se le dice, estaré contigo. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Ahora quiero ir a otro pasaje de introducción, 1 Corintios 16. Algunas personas
se han molestado conmigo porque dije que los hombres no deben tocar su lado femenino. Creo que eso molestó a algunas personas. 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe. Toca tu lado femenino. Esforzaos. Eso no es lo que dice. ¿Te das cuenta de que para muchos evangélicos profesantes hoy día probablemente nunca van a volver a predicar este texto porque va a ser ofensivo para su audiencia? ¿Habrías creído que este texto habría sido una ofensa? ¿Y ahora? Sed sobrios y velad, porque el diablo anda buscando alrededor a quien devorar. Si tú estuvieras en Palm Springs solo, por el resto de tu vida todavía estarías luchando. Debes estar alerta adentro y afuera. Y una gran regla con respecto a eso es: no confíes en ti mismo. Debes estar alerta. ¿Cómo puedes estar alerta? Sabes, algunas veces creo que alguien que va a cazar venados y lo veo ahí está. Y están ahí, y están así. Y se te olvida que hay un pequeño niño que estabas como un niño se te preparó. Busca algo que sobresale. No buscas un venado, busca algo que sobresale en ese follaje que no pertenece a ese lugar. Entonces estoy viendo una pequeña punta de blanco en una oreja y sé que está ahí. Y la persona dice: no hay nada ahí. No, sí está ahí. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque de niño, ¿se acuerdan de Timoteo? Así aprendió desde la niñez. Ha sabido las Escrituras. Hebreos, que crecemos en nuestro discernimiento mediante entrenamiento. El libro de Proverbios, 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Ves? ¿Cómo puedes estar alerta? Solo puedes estar alerta en las siguientes maneras. Número 1, usa la palabra de Dios. Tienes que entrenar tu ojo. Entrena tu ojo para que reconozca. Ahí está. Me acuerdo cuando mi niño leyó por primera vez su libro de lógica, creo que era El detective de la falacia, y cuando fuimos a oír un predicador y estábamos diciendo: hombre, oímos un predicador y un crítico, y él dijo: papá, él cometió 2 falacias lógicas en su sermón. Y dije: bueno, no debes ya estudiar más lógica. Pero como puedes ver, habían falacias ahí, pero mi punto es este: él no habría sabido eso a menos de que hubiera leído ese pequeño libro, El detective de falacias, pero mediante el conocimiento entonces él pudo discernir. No, esa fue una desviación, él estaba alerta para eso. Se abrieron sus oídos. Y todo niño pequeño era un legalista, entonces quería señalar rápidamente que todo el mundo estaba mal. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios entrena tu ojo. No seas como el hombre que tiene que ver el pecado de frente, capturándolo y comiéndoselo vivo antes de que reconoce que es pecado abierto. Tienes que discernir. Lee la palabra de Dios para que cuando eso aparezca, esa punta oreja, mátalo ahora. Otra manera en la que estás alerta o velando es en oración. Pablo habla de estar alerta, es en oración. Colosenses 4 habla de la idea de estar alerta en oración, velada en oración. Oramos, le pedimos a Dios por ayuda, oramos a Dios por ayuda y más, pero otra manera de estar alerta o velar con frecuencia es pasada por alto. No puedes quedarte despierto 24 horas al día. Alguien más necesita velar. Una de las bondades más grandes que el Señor jamás me ha mostrado, y me lo ha mostrado a lo largo de gran parte de mi vida, es rodearme
de hombres piadosos. Voy a escoger rodearme de hombres que me hacen querer ser más noble, que me hacen querer ser más como Cristo. Que algunas veces me alejo de ellos y me avergüenzo por mi falta de madurez y mi falta de espiritualidad, pero no es una vergüenza que lleva a condenación, es una vergüenza que lleva a la motivación. Entonces, debemos estar alerta, velando. ¿Y cómo velamos? ¿Cómo estamos alerta? Mediante la palabra de Dios, mediante la oración y mediante otros. Hermanos, he dicho esto creo que en otra ocasión desde que he estado aquí esta semana pasada, y es esto. Por favor, no caigan en el error de pensar que algunas personas estudian la Biblia porque es su don. O algunas personas oran más que tú porque simplemente tienen esa predisposición. Una de las cosas más útiles que jamás he oído, la oí de John Piper, y su aplicación para mi vida fue increíble. Y eso fue esto, cuando oí que él dijo, tengo que pelear absolutamente por todo. Y le he preguntado a otros hombres de esto, hombres a los que yo admiro en la palabra, hombres que yo admiro en la oración y hombres que yo admiro por su piedad. ¿Y saben qué? A cada uno de ellos no fue más fácil estudiar la Biblia de lo que es para mí. No era más fácil para ellos orar. Tenían que pelear la misma batalla exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Sabían que su vida dependía de ello. Me acuerdo de uno de los más grandes predicadores que jamás oyeron. Un hombre llamado David Müller. Y él todavía predica. Es uno de los... Él ha tenido un impacto tan grande en las vidas de tantas personas. Y yo estaba partiendo leña para él porque él está en una silla de ruedas y estaba yo partiendo leña ahí. Él está en la casa. Él sale a cazar con llantas anchas en su silla de ruedas y estaba partiendo leña para él y le dije, porque me acuerdo la primera vez que lo oí predicar, él dijo, no puedo imitarlo realmente, me va a matar por esta imitación, pero él dice, abran sus Biblias en Hechos capítulo 2, y entonces lo hice, y después él procedió a leer Hechos capítulo 2 y a la mitad me di cuenta de que él no estaba viendo su Biblia, él estaba simplemente repitiendo Hechos capítulo 2 de memoria, como si no fuera nada. Y él podía hacer eso simplemente en cualquier otro lugar. Y entonces estoy partiendo leña y le dije, hermano David, Dios realmente te ha dado un regalo en tu memoria. Y él dijo, no me lo ha dado. Paul, no hables así. Solo trabajo ahí más duro que tú. Como puedes ver, tú piensas que yo cacheteo a la gente. Yo a veces la gente me cachetea de manera increíble, pero piensa en lo que dijo. Le dijo, no. ¿Sabes? Cuando yo salí de donde salí, después de mis 7 días y desperté y no sabía dónde estaba, me sentí como si me había atropellado un camión. Me dolía tanto, porque la máquina en la que estaba ahí que me golpeaba y reinició mi corazón 3 veces y seguía y continuamente, y cuando respiro no quería volver a hacer eso. Dolía tanto y me puedo acordar simplemente concentrándome. Ok, muy bien. Respira, entra, inhala, exhala. No quería respirar, pero ¿habría sido esa una buena opción? Como puedes ver, lo que duele, sí duele, muy bien, pero tienes otra opción, te mueres. ¿Respiras o te mueres? ¿Respiras o te mueres? ¿Estudias la palabra o te mueres? ¿Oras o te mueres? Lo siento, pero cambia todo. Cambia todo, ¿no es cierto? Es solo, si tan solo tomáramos eso seriamente, cambiará tanto en nuestras vidas. Lee la palabra o te mueres. Y sigue.
Estad firmes en la fe. ¿Sabes? Me encanta llevar a la gente a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ustedes saben, la fe. Bueno, simplemente veamos ahí por tan solo un segundo, porque no hay sentido en que diga, en decir estar firme en la fe si no sabes lo que significa. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Siempre he tenido la esperanza de volar sin una máquina. Entonces esta mañana me desperté con una gran certeza de que podía volar. Entonces me subí arriba de este edificio y me aviento con toda la certeza en el mundo y me muero. La convicción de lo que no se ve. Nunca he visto a nadie volar sin ayuda, pero tengo la convicción de lo que puedo hacer esta mañana. Me subo al techo de este edificio y me aviento con la convicción más grande y me muero. Pero si tan solo tomas ese texto por sí mismo, eso es exactamente lo que está diciendo. Pero eso no es exactamente lo que está diciendo, porque tienes que leerlo en el contexto de Hebreos y el contexto de la Biblia entera. Y lo que quiero que veas aquí, que es tan importante, ¿cómo puedes estar firme en la fe? ¿Cómo puedes tener incluso fe? ¿Cómo puedes tener la certeza de lo que se espera? ¿Cómo puedes tener convicción de estas cosas que no has visto? No has visto estas cosas. Solo hay una manera. Y eso es, tienes certeza de lo que se espera porque Dios las prometió en su palabra. Tienes la convicción de algo que nunca has visto porque Dios lo prometió en su palabra. Y ustedes como hombres no pueden estar firmes en la fe fuera de la palabra de Dios. No pueden. Es imposible, porque la fe no es un salto a la oscuridad, es un salto sobre una roca. Es confiar en lo que Dios dijo. ¿Y cómo puedes confiar en lo que Dios ha dicho? ¿Cómo puedes hacerlo, caballero? ¿Cómo puedes confiar en lo que Dios ha dicho? Solo si estudias lo que Él ha dicho, solo si has estado en una iglesia que proclama lo que Él ha dicho, es lo único que puedes hacer. Y escuche esto, me encanta, este es uno de mis textos más hermosos, mis favoritos, viene de uno de los textos del siervo de Isaías. ¿Quién entre vosotros teme al Señor y teme la voz de su siervo? Que anda en tinieblas y no tiene luz. Sabes, en 1 Juan dice que si andas en tinieblas, como un estilo continuo de vida, no eres un cristiano. Entonces, ¿por qué está diciendo él aquí que el que verdaderamente teme al Señor, el que verdaderamente obedece su voz, la voz de su siervo, el Mesías, es el que anda en tinieblas y no tiene luz? Quiere decir esto, que esto es clave para entender casi todo con respecto a la piedad. Y necesitas saber esto. Esto se remonta al huerto. No había razón para que Adán y Eva vieran ese árbol y los mataran. No había evidencia. Era hermoso el árbol. Y simplemente no hay evidencia. No había evidencia de que Abraham, cuando vio su cuerpo, no había evidencia de que él iba a tener un hijo. Vio a su esposa y no había evidencia de que ella iba a dar a luz a un hijo. Él vio a su alrededor y no había evidencia en absoluto con respecto a eso. Y como puedes ver, ese es el punto de Génesis capítulo 3, y la gente con frecuencia no lo entiende. Dicen que ese pecado trajo al mundo entero en la caída porque fue en contra de Dios y Dios es infinitamente digno y todo eso es verdad, pero fue un pecado enorme porque todo se redujo a ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? La naturaleza de Dios. Ves ese árbol, no hay razón para creer, no hay razón para creer que ese árbol te va a matar fuera de la palabra de Dios. Y si crees esa palabra, estás afirmando que Dios es quien dice que es. Si no crees esa palabra, literalmente estás diciendo Dios es un mentiroso acerca de lo peor en lo que Él puede mentir, y es acerca de sí mismo. Es un ataque directo contra la persona de Dios, y entonces aquellos que caminan en oscuridad aquí son aquellos que tienen su fe firmemente establecida en la palabra de Dios. No necesitan otro estímulo, no necesitan otro estímulo carnal para la adoración.
No necesitan que en algún tipo de conferencia los motive para ser buenos maridos, para ser obedientes. No necesitan ni siquiera ver bendición temporal por su obediencia. ¿Por qué? Bueno, es muy claro. Ve lo que dice. El que confía en el nombre de Jehová y apoya en su Dios. Eso es fe. Entonces, cuando dice, estad firmes en la fe, básicamente, ¿sabes lo que está diciendo? Deja de llamar a Dios un mentiroso diciéndolo de manera negativa. Hermanos, algunas veces yo me encuentro con hombres que son atacados con la duda de algo, pero quiero que sepan que aunque voy a hablar de manera amable y voy a hacer esto lentamente, trato de hacer con la mayoría de los hombres lo que hago conmigo mismo, enfrento esa duda. Eso no solo es un pequeño hombre que está lastimado y necesita que yo le coloque mi mano sobre el hombre y que le diga, y entiendo, la duda es una afrenta directa en contra de la persona de Dios. Y cuando yo veo la duda en mi vida, simplemente necesita ser crucificada y necesita ser reconocida por lo que es eso, incredulidad de la persona de Dios. Ahora, ¿no es sorprendente que Él dice aquí en el versículo 13, estad firmes en la fe, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente? ¿Qué significa portarse varonilmente? Sé fuerte. ¿Sé fuerte en qué? ¿De qué manera? Sé fuerte en estar pelando. Sé fuerte en estar firme en la fe. ¿Cómo actúas como hombre? ¿Cómo te portas varonilmente? Estás velando, siempre estás vigilando. Tienes una familia que proteger. Esa es la razón por la que les digo a los hombres, si quieres estudiar para ti mismo, estudia para tu esposa. Hazlo para ella. Si quieres hacerlo para ti, hazlo para tus hijos. Ellos necesitan un hombre. Y un hombre no es alguien que gana mucho dinero, no es un hombre que trabaja en un edificio, no es alguien que pelea en un deporte. Un hombre es alguien que puede estar velando, vigilante en su lugar. Estando vigilante con respecto a su propio corazón, estando vigilante con respecto a su esposa, estando vigilante con respecto a sus hijos y estando vigilante con respecto a su iglesia. Dándose cuenta de que es una batalla. Es una batalla. Es una batalla. Los hombres que creen en su Dios. He dicho esto muchas veces. Este joven que siempre estaba muy, muy temeroso y ha ido conmigo a la jungla varias veces. Y digo, él estaba aterrado de su propia sombra. Todo lo iba a morder. Bueno, claro, todo te puede morder ahí. Pero lo que me gustaba tanto de él era que él fue. Él fue débil, él fue temeroso, pero fue. ¿Por qué vas, hijo? ¿Por qué vienes? Porque necesitan a Cristo. Porque Cristo necesita ser glorificado aquí. Eso para mí es un hombre. Eso para mí. Sacrificio abnegado, sacrificio personal, sacrificio de sí mismo, abnegación. El mundo no gira en torno a ti. Tu familia, tu esposa, no es una extensión de ti. Has sido llamado a servir. Pero no vamos a tener la fortaleza para servir y no vamos a tener el conocimiento para servir. No vamos a poder ser hombres bíblicos que se conforman a la imagen de Cristo. No vamos a lograr nada de eso si la palabra de Dios no está morando en abundancia en nosotros. Si no estamos en oración y si no estamos en comunión, no solo con una iglesia bíblica, con hombres realmente buenos en esa iglesia, que nos van a reprender, nos van a ofender, y si nos ofendemos, que nos pateen y que se rían. Digo, nos hemos vuelto un grupo de, no sé, nos hemos vuelto un grupo de hombres cobardes. Lo necesitamos, que nos pateen.
Necesitamos actuar como hombres. Necesitamos ser conformados a la imagen de Cristo. Que Dios los bendiga.